Saludos mi gente, bendiciones a todos. Hace unos días que estamos conversando de profecías, de asuntos espirituales, de tiempo completo. Y el pastor Ariel, bueno, tiene un desafío de continuar junto a nosotros aquí en Malaquía Podcast. Los profetas en este tiempo, los llamados a tiempo completo, etcétera. Yo quiero que usted aproveche y traiga su opinión, comente sobre esto, porque realmente hay muchas ideas y nosotros estamos aquí para edificar y aclarar cualquier tema relativo conforme a lo que la palabra de Dios, la Biblia, enseña. Pastor Ariel, bienvenido. Un placer estar con ustedes nuevamente en sus teléfonos, ¿verdad? En sus laptops, en sus dispositivos, en su Smart TV. Es Así un es. placer para nosotros poder llegar y bueno, el objetivo es aclarar cualquier duda sobre los temas debatidos y si sentimos que no se ha aclarado, seguimos, pastor. Claro que Seguimos sí. esta y seguimos la otra Yo creo, pastor, que uno hasta de que los... se aclare. Sí, definitivamente. Y lo que yo veo es que sobre la profecía, cuántas Sí, contradicciones sí, históricas. Y siempre han existido como dos grupos, pastor. Un grupo que no acepta profecía de sí. ninguna forma y dice ya no hay profeta. Y otro grupo Y que otro cree, que entendemos que sí, sí, que entendemos. entendemos. Hay una confusión creo que en algunos de los programas anteriores. Sí, No estamos en contra, no somos del grupo que dicen ya no hay profecía. Entendemos que sí, porque la Biblia lo dice. La Biblia habla sobre un don y sobre un ministerio profético. Así que sí existe la profecía. Ahora, hay un orden que la Biblia le establece a los ministerios y se deben ejercer bajo ese orden. Entonces, igual que otros ministerios como el pastorado, como el obispado y todo esto también se han tergiversado en muchos aspectos. hay una ¿No? tendencia, pastor, que dice que profecía es la que está escrita. Dice, no hay ninguna profecía que no sea la que está estrictamente escrita. Ujú. Hay un grupo que piensa de ese modo y otros piensan que debe haber una manifestación física acompañado de otros dones como hablar en lengua Sí, y bueno, el tema de las manifestaciones físicas, pastor, desde el pentecostalismo y el neopentecostalismo, está muy aferrado al tema de las manifestaciones físicas. Eh, el tema del evangelio, el tema del reino de Dios, que es el tema del cristianismo, ¿verdad? No se va tanto a la manifestación física, sino al conocimiento, sino a la fe, a la creencia. Porque si no vamos tanto a la manifestación física, entonces ¿a dónde queda la fe? ujú, Si es por fe, este evangelio es por fe. Creemos en un Dios que no tiene que verse físicamente para nosotros entenderlo, para nosotros saber que Él es real. El tema de las manifestaciones físicas, entonces la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia reformada, vienen luchando con el tema de las manifestaciones. Porque hay ciertas corrientes que si no hay manifestaciones físicas, entonces Dios no está ahí. así es. Entonces ahí tenemos un problema grave. De hecho, en el ministerio de Jesús, en el Nuevo Testamento, no encontramos grandes manifestaciones con movimiento de cuerpos No, y realmente, hablar en lengua. Sí existió después ya en el pentecostalismo, cuando nace sí, la idea del aposento alto, de Hechos capítulo 2. sí, sí. Y Pero antes de realmente eso, ahí, porque hay una gran confusión, el tema de hablar en lenguas. Ellos hablaron en otros idiomas y lo confirma el mismo idiomas, pasaje. así es, idiomas, Otros idiomas. Y gente que estaban ahí de esas nacionalidades lo escucharon hablar en esos idiomas. sí es así. Entonces no es, Pero ¿qué fue lo que pasó entonces en la casa de Cornelio? Porque ahí no parece que es, fueron idiomas. es lo mismo, fueron idiomas, Fueron idiomas fueron otros también. idiomas. Y Ok. Cornelio tenía un grupo de sirvientes de otras nacionalidades, esclavos, sirvientes, y hablaban otros idiomas, hablaron en otros idiomas. Hay quienes dicen que en la casa de Cornelio fueron lenguas angelicales, Pero que la no Biblia fueron no dice idiomas. eso, La Biblia no lo dice. no lo dice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con relación a los profetas, pastor? Porque, como le dije al principio, hay una posición no solamente encontrada, sino tajante. Dios está Sí. hablando hoy a través de los profetas, tomando el versículo de Joel. Ajá. Dicen que Dios habla hoy. Ajá, que Dios en los posteriores tiempos se iba a ver profecía,
iba a haber visiones y todas estas cosas. Pero ¿cuál es la verdad Realmente de la manifestación? el tema de la profecía sí existe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? El porqué de la profecía. ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Cuál es la idea del Espíritu Santo con el tema de las profecías? Eh, Podemos tomar 1 Corintios 14 para empezar a tener una luz más clara. La otra vez compartimos Efesios 4, en donde dice que el Señor subió a los cielos, descendió, repartió dones, le dio dones a los hombres, y dentro de esos ministerios estaba el de profetizar. También vimos un versículo en el libro de Pedro donde decía que ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces, si tomamos esto en cuenta, cuando hablamos de profetizar, hablamos de cosas, de revelaciones de parte de Dios, pero que no son específicamente como a ti Dios te manda a decir, que es lo que más se Es como usa. más universal, más colectivo. Sí, no es de interpretación privada, sino algo general. Entonces el libro de 1 Corintios dice, procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios le dé dones espirituales, especialmente el de profecía. ¿A qué se refiere ese verso? Porque se ha dicho, como le dije, hay dos formas de interpretarlo. Hay quienes entienden que está hablando de un Dios me dijo de manera particular, como las imposiciones de mano en las iglesias, cuando llaman a la gente al altar y alguien comienza a decirle palabras al oído a quien llamó para el término ministrarle, que es un término muy de moda en la iglesia local. Sí, sí. Entonces, esa persona recibe del predicador o de la persona que ya hizo el llamado una palabra al oído de parte de Dios. Y a eso le llaman, me dieron una palabra profética. ¿Se refiere a esa profecía, a ese versículo, a ese tipo de profecía? El mismo pasaje lo explica. Ok. Pero mire, con ese tema ya lo hablamos anteriormente, hay una posición no espiritual. Hay una posición no espiritual que se está trayendo en las congregaciones desde hace tiempo, pero últimamente como que está más de modas. Okay. No hay una conexión real con Dios. ¿Qué es lo que pasa en ese encuentro del que trae la palabra y el que la recibe? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que el encuentro con Dios, es que la persona que ejerce cualquier ministerio, que ministra, tiene que tener una conexión con Dios. Tiene que estar conectado con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Tiene que tener horas de oración, pastor. Vemos a la gente ministrando que ni siquiera han doblado sus rodillas, no se pasa una noche orando, no se pasa un tiempo en comunión con Dios, pero quieren estar ministrando en todas partes. Wow. Una persona que ministra tiene que estar conectado con la palabra de Dios. Tiene que dominar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios primero debe ministrar a la persona, ministrar al ministro. El ministro debe ser ministrado por Dios primero en secreto, para luego poder en público traer algo de parte de Dios. Eso no está pasando. Las personas están ministrando sin conexión. Entonces acuden a muchas técnicas. Se están usando técnicas que no son propiamente espirituales, bíblicas. Es que si no tiene una conexión con Dios, tiene que acudir a él. ¿Cuáles son esas técnicas? ¿Psicología o cosas así? Bueno, quizás, pero que hay gente que ni siquiera es psicología. Es que han aprendido que la gente son manipulables. Okay. Han aprendido que si yo le digo a una persona en el oído, mira, Dios me dice que tú tienes situaciones graves, y esa persona empieza a llorar, ya por ahí yo me voy. Eso le funciona. ¿Quién no tiene situaciones? Está pasando por un proceso, tiene años en un proceso y la persona se va en llanto a quien le están diciendo esto. En este tiempo de la iglesia, de la gracia, no existe consecuencia alguna por usar el nombre de Dios, decir Dios me dijo sin él haberme dicho. No hay un régimen de consecuencias. Siempre hay consecuencias, ahora son peores. Sí. Hay un verso que está en el libro de Hebreos que a mí me llama mucho la atención. Dice que antes los antiguos se acercaron al monte Sinaí, donde veían que el monte temblaba, que el monte echaba humo, que si alguien se acercaba al monte y no estaba de acuerdo a Dios, caía muerto. Y dice, pero ahora no nos acercamos al monte, ahora nos acercamos a Dios mismo. Wow. O sea, no al monte que humeaba, sino al Dios que tenía el monte humeado. Ahora el trato es directo con Dios. Entonces las consecuencias son peores. Lo que pasa es que el tiempo de la gracia es un chance que Dios abrió, en donde el hombre puede proceder al arrepentimiento, a reconocer que Jesucristo es el dador de vida, a pedirle perdón a Dios por sus errores. Sí, porque la dispensación de la ley
Eso era radical, tajante. Era El que usaba el nombre de Dios. Eso era ojo por ojo y diente por diente. Y de hecho, yo creo que los hebreos todavía ven, los judíos todavía ven, los israelitas, ven esto así, radical. No usan el nombre de Dios. Porque Ese pueblo. para ellos el Mesías todavía no ha llegado. Pero el Mesías fue manifestado y no fue solo un profeta de aquel tiempo, sino que el Mesías fue real, vino a este mundo, murió por nosotros, dio su vida y resucitó. Eso es una realidad que debemos tenerlo en cuenta. Entonces, pastor, el tema en el que estamos, un tema que no debe ser un tema extremadamente controversial. Sí. Hay profetas. Es importante apegarnos a la palabra de Dios. Sí, 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 fundamental. Entender. A veces parece en el Nuevo Testamento como si existe una diferencia entre un don de profecía y un ministerio de profecía. Sí, son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? El don es la manifestación. El don es la manifestación. Dice la Biblia, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de manifestaciones, pero todas son hechas por el mismo Espíritu. Pero ¿cómo se manifiesta? El don es esa dádiva de Dios para esa persona que tiene el ministerio profético y Dios le da esa habilidad. Pero de ¿cómo que pueda interpretar la palabra de Dios y que la pueda aplicar en el momento correcto. ¿Es un mensaje bíblico? Mire lo que dice aquí. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos. Aquí sí estamos hablando de lenguas angelicales. Habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dices cosas secretas, pero nadie le entiende. Cuando vemos que una gente empieza a hablar en lenguas extrañas, está hablando a Dios. Por eso la recomendación del apóstol es que esa persona, si nadie lo interpreta, mejor hable en silencio porque está hablando, es algo entre él y Dios. ¿Tiene algún tipo entonces de control humano? Sí. No pierde el conocimiento, no pierde la razón. Dice la Biblia que el espíritu se sujeta al profeta. No entra en un trance el que está hablando en lengua, no entra en un trance ni pierde el conocimiento. Porque hay quien ha dicho, yo no recuerdo lo que dije, he escuchado frases como esa. Bueno, entonces estaba hablando otra cosa. Hay un tema ahí, ¿verdad? Porque tiene que mantener un grado de conciencia. No, es que está consciente. La plenamente que consciente. Habla en lengua está consciente. Y puede hasta callarse, puede hasta callarse. Si la manifestación del Espíritu a veces es muy grande y la persona no tiene el conocimiento, porque el conocimiento es importante, que la persona sepa que puede controlar eso, entonces se descontrola. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de orden y no de desorden. Que Él no va a provocar un desorden en medio de una manifestación espiritual. Yo le decía tras bastidores, te recuerda, pastor, que le pregunté si de alguna forma el conocimiento no mata la necesidad de las manifestaciones espirituales o la manifestación corporal, física, porque al tener conocimiento uno detiene ese fluir. Y de alguna forma no mata la calidad de la manifestación en el servicio, que esas emociones físicas puedan ser necesarias, manifestación. Si la persona tiene conocimiento y tiene conexión con el Espíritu Santo, son dos cosas diferentes. Hay personas que se dedican a estudiar, a conocer, a saber la Biblia y cualquier otro libro, pero no tiene una conexión con el Espíritu Santo. Entonces sí mata la parte espiritual, porque no tiene una relación con Dios, solamente tiene mucho conocimiento. Pero si la persona, aparte del conocimiento, tiene una buena relación con Dios, sabe cómo controlarse, sabe cuando llega ese impulso, porque es un impulso sobrenatural, viene del Espíritu Santo, no es algo normal. Entonces la persona sabe que el Espíritu Santo lo está tocando, se está manifestando y tiene el control de no hacer un desorden. De hecho, no mata la manifestación, sino que al contrario, la puede controlar y no crear un desorden que al final sea peor que la misma manifestación. Hay una frase del apóstol Pablo que algunos, no sé si lo han sacado de contexto, dice que la mucha letra mata, pero el espíritu da vida, como si quisieran decir, no estudies. No, lo que pasa es que el apóstol Pablo era un hombre lleno de mucho conocimiento. Y entonces el rey Agripa y Festo, que estaban reunidos, le dijeron, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, porque tenía demasiado estudio en la cabeza. El mismo Salomón, en su discurso en el libro de Eclesiastés, dice, no hay fin de leer muchos libros ni de adquirir tanta sabiduría. O sea, que el conocimiento es necesario, pero hay algo que va por encima del conocimiento, que es la conexión con el Espíritu Santo, va por encima del conocimiento. Hay que tener conexión. Entonces, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces necesitas las dos. Cuando tú tienes conocimiento, hay cosas que se mueren en ti que tienen que morirse,
que no se van a morir si no es por el conocimiento. Así es. Entonces, cuando eso se muere, viene el Espíritu y te da vida. No es que una contrapone la otra. Ok. Entonces sigue diciendo aquí, pastor. Dice, en cambio, el que comunica mensajes proféticos, lo hace para edificación de la comunidad y la anima y la consuela. Entonces, es contrario a lo que se hace muchas veces cuando se dice que se está profetizando. Estamos hablando de que la profecía es para edificación, que es lo mismo que dice Efesios 4. Efesios 4, cuando dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el objetivo de la profecía. Entonces, si la profecía no edifica, si el profeta cuando está profetizando, cuando está ejerciendo su ministerio, su don, su llamado, no está edificando, entonces eso no es una profecía. La profecía tiene que edificar, no derrumbar. La profecía básicamente no tiene que ver con predecir o con ver las cosas del futuro, o hay otro contexto del término. Esa definición es la definición de la Real Academia, por ejemplo. Es la definición secular de profecía. Y es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, que no es el ministerio profético que habla el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? El ministerio profético habla de revelar la palabra de Dios. Los profecías del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento hablaban de eventos escatológicos. Ok, que sí eran predicciones. Que venían de parte de Dios. Venían de parte de Dios y Dios le decía, dile al pueblo, así ha dicho Jehová. Dile al pueblo, así ha dicho Jehová. Cuando Dios le dio a Daniel la profecía de los eventos futuros, le dijo, sella esta profecía porque no son para este tiempo. Pero también a Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, Dios le dio una profecía y le dijo, no la selles, porque esto va a pasar en los próximos días. O sea que son cosas que van a suceder y que Dios se las revela a sus profetas, a hombres de Dios. Pero fíjese que todas esas profecías no eran directo a una persona. Eran profecías para la tierra, para las naciones, para el pueblo de Israel, para todas las naciones. Hay algunos que ven, pastor, al exegeta o al individuo que analiza las profecías bíblicas, al que enseña sobre profecía, lo determinan como profeta y que ese debe ser el profeta de este tiempo, el que analiza la escatología bíblica, las predicciones bíblicas o los profetas del Antiguo Testamento. Sí, un profeta, con una persona con un don de profecía, tiene la capacidad de analizar y entender, interpretar y traducirle eso a la congregación. Que no deja de ser un ministerio profético de alguna forma. Eso es un ministerio profético. Okay. Cuando yo cojo el libro de Apocalipsis, que es un libro difícil de entender, y yo lo revelo, yo lo entiendo y se lo revelo a la iglesia, entonces yo estoy dándole una profecía, yo estoy profetizando. Dice la Biblia, el que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos o el que profetiza edifica a la iglesia. Hay un contexto ahí que no tiene necesariamente que ver con predecir o con decirte acontecerá tal o cual cosa. No. Tiene que ver con interpretar. Tiene que ver con interpretar. Es que el mensaje que viene de parte de Dios, entonces el profeta lo interpreta y se lo traduce al pueblo. Entonces, ¿en qué contexto queda, pastor? ¿En qué contexto queda el hermano o la hermana que en medio de un servicio interrumpe diciendo a gritos que Dios le está diciendo en ese momento qué ministerio o qué don es este? En medio de los cultos. Pastor, vamos a ver ahí mismo, porque me gusta esta lectura de 1 Corintios 14 y es importante que todo el que esté en su casa, escuchando, viendo, en su vehículo, en la calle, tome ese pasaje de la Biblia, 1 Corintios 13 y 14, porque guardan una relación uno con otro, y lo analicen bien y lo lean bien. Todo se basa en el amor, es lo primero. Todo se basa en el amor. Todo profeta que te trae un mensaje supuestamente de parte de Dios y no está acompañado de amor, de compasión, de deseo de que esa persona se restaure, se anime, vuelva y se levante, entonces esa profecía no viene de Dios, no es una profecía. Tiene que estar impregnado de amor. Dice en 1 Corintios 14, 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Está hablando del orden de servicio.
aquí. Dice, cuando se reúnan, cada uno de ustedes tengan salmo, tengan doctrina, tengan lengua, tengan revelación, tengan interpretación, pero hágase todo para edificación. Aquí el objetivo es la edificación. Es la edificación. Entonces habla de los que hablan en lengua, que uno hable, otro interprete, pero luego dice, los que profetizan hablen 2 o 3 y lo demás juzguen. O sea, no hagan un desorden en la iglesia. No, háganlo en orden. Lo demás juzguen. O sea, lo demás, ¿qué tienen que hacer? Analizar lo que ese profeta está diciendo y discernir si lo que ese profeta está diciendo está de acuerdo a la sana doctrina, está de acuerdo a la palabra de Dios. Pastor, pero tenemos una camada de manifestaciones en iglesias que conocemos como iglesias pentecostales, y tenemos también las iglesias carismáticas, que es una clasificación dentro de la iglesia católica, que sí creen en una manifestación física donde se levanta un hombre o una mujer, les reitero, diciendo, te dice el Señor, te dice Dios. Y hay gente que si no encuentra un ambiente así en la iglesia que va, entienden que no hay una manifestación del Espíritu Santo o que el Señor no está presente. Entonces, partiendo de esa manifestación, de esa realidad, ¿en qué contexto quedamos con esto? No me responda, pastor, no me responda. Vamos a hacer una pausa y continuamos en breve. En breve continuamos con este tema. Estamos de vuelta, señores, gracias. Estamos conversando de profeta y profecía para este tiempo. Nos acompaña el pastor Elvis Cruz. Pastor Ariel. Bienvenido, pastor. ¿Cuánto Shalom. tiempo? Hey, shalom, shalom. Bendiciones, hermanos. Y Amén. A toda esa gente linda que está siempre dando seguimiento. La gente que es edificada a través de este tiempo, este espacio que el Señor nos concede. Es un privilegio estar sirviéndole a Dios y hablándole a la gente para que también pues, podamos ser edificados y formados, que es lo que de verdad estamos trabajando, porque los tiempos no están fáciles. Es así, pero pastor. qué bueno que Dios nos permite estar aquí. Amén. Gloria a Dios. Estamos conversando de profecía y profeta para este tiempo, pastor Ariel. Usted estaba estamos comentando algo interesante. Estamos hablando del tema de profecía, pastor, y iniciamos diciendo que no estamos en contra de la posición de que en este tiempo hay profetas, porque la Biblia nos dice que hay un ministerio quíntuple que debe estar en las iglesias. O sea, en la iglesia deben haber maestros, pastores, deben haber profetas, deben haber los 5 ministerios. Claro, claro. Entonces, eso no puede fallar. Ahora, en la forma en que muchos profetas, ¿verdad?, ejercen el ministerio, no es la forma bíblica ni la correcta. Entonces nosotros tenemos que llevarlo a la forma bíblica. El tomar a una persona y desbaratarlo con una profecía. Mira, Dios me dijo que eso no viene de Dios. Ahora, yo le estaba preguntando muy claro al pastor Ariel, y aprovecho también la presencia del pastor Elvis, porque existen dos estilos de la gente ver la profecía, y hace muchos años que estamos en este tema. Hay quienes creen que en un servicio debe haber una manifestación física, corpórea, y un Dios me dijo, y a esto se le llama profecía durante muchos años. O sea, la gente decide, Dios me dijo. Dios me dijo, te dice el Señor, te dice el Señor. Y a eso le ha llamado profecía durante muchos años. Entonces el libro de Primera de Pedro dice que una de las normas, reglas que tiene el ministerio profético es que las profecías no son de interpretación privada. Entonces, las profecías no son de interpretación privada. Dios puede usar a un profeta, a un pastor, a un evangelista, a un maestro, para darle una palabra a un hermano que no está andando correctamente, ¿verdad? Yo veo que ese hermano no está andando correctamente. La Biblia dice un método, acércatele, estando tú y él a sola, háblale. Entonces el profeta rompe con eso y se para en medio de la iglesia y le dice, no, Dios me dijo que tú esto. No, eso no puede venir de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Mira, sí, lo primero que, claro, pero lo primero que siempre, retornando a la palabra de Dios, hay 3 características fundamentales que el Nuevo Testamento dice que es profecía. No importa lo que estén adivinando. Primero, antes de continuar con esta parte, vamos a entrar a lo que dice la Biblia específicamente para el profeta del Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, de ahora. Venimos hablando con Primera de Corintios 14, hablando sobre eso. Precisamente, que ahí es que está la instrucción apostólica, la cual tiene que tener la iglesia. Pero primero, amados, recuérdense que nosotros venimos de un país de mucha brujería, hechicería, adivinación, gente que lee la taza, gente que lee la pipí, gente que lee el horóscopo, gente que lee la madre. Y entonces eso está cimentado en cientos de miles de personas de todos los índoles y todas las psiquis.
y hay muchas metresas adivinadoras que vienen a través de la brujería y hechicería. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas personas que supuestamente se meten a evangélico, ¿verdad? Pero no se convierten, pero se meten a evangélico, se disfrazan de evangélico, Visitan la iglesia. están en el oculto como evangélico y entonces siempre están adivinando y dicen que es profetizando. Muchas de esas Como cosas. nos dijo producción el otro día, el mentalismo y todo eso. No, es que la adivinación, eso es adivinando. Sí. Y como la adivinación tiene un porcentaje de pegar, aunque sea de un 90 y tanto %, porque así es la cosa. Además, la profecía, el profeta del Nuevo Testamento, lo primero que hay que revisar un profeta del Nuevo Testamento es la integridad. Si no es un profeta íntegro o una profeta íntegra, olvídese de profecía adivinadora, son espíritus adivinadores, que son espíritus adivinadores, claro, son adivinadores y están adivinando. Y por eso el apóstol Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fíjate lo que dice aquí en la palabra de Dios, ahí en Corintios 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para, número 1, edificación. Número 2, exhortación. Y número 3, consolación. Así es. Así que en el Nuevo Testamento, el profeta y las profetas... Yo no puedo profetizarle a usted y dejarlo en el suelo, triste, derrumbado y destruido. Entonces, otra cosa importante. Cuando alguien me viene a dar una profecía a mí y me viene a profetizar, por ejemplo, me da una profecía, si la cabeza mía me da vuelta y me deja medio loco que no entiendo, eso es el diablo. Escucha. No viene de Dios. No viene de Dios. No viene de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra profética, según leemos aquí en el Nuevo Testamento y otros lugares, la palabra profética en el Nuevo Testamento es estrictamente para confirmar, no para adivinar. Exacto. La palabra profética en el Nuevo Testamento es la confirmación de que, de lo que ya el Espíritu Santo me habló a mí. ¿Ves? Ya el Espíritu Santo me habló y el Espíritu Santo me inquietó y el Espíritu Santo hasta me jaló la oreja y me habló y todo. Entonces viene un profeta y me dice, ta. Pero ¿qué pasa? Que él no me está diciendo nada nuevo, ni nada que me dé la cabeza Dios te había confrontado. sino que entonces yo tengo que hacerle caso al profeta, ya yo sé que es de Dios, pero primero porque me confirmó algo. Si me dice algo que yo así en el aire, ya eso es adivinación. Entonces sí tenemos una persona que llena la característica y que sí trae un mensaje profético de parte de Dios. Sí tenemos un Dios me dijo entonces en la iglesia local. Sí, Dios me está diciendo, sí lo tenemos, fuera del texto bíblico. O sea, no sin sacar la Biblia, no es a eso a lo que me refiero, sino que sí existe un profeta hoy, conforme a lo que usted está diciendo. El ministerio del profeta es actual, porque sin profeta el pueblo perece. Y sin profeta el pueblo no tiene dirección. En el Nuevo Testamento el profeta no es el adivinador, que eso es lo que yo quiero que entiendan. Es lo que dice el verso 5 ahí mismo. Ok, el verso 5 lo dice. Así que quisiera que todos hablasen en lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lengua. La palabra profeta, claro, porque el profeta edifica a la iglesia. Aquí hay una parte importante. El que hable en lengua se edifica a sí mismo, el profeta edifica a la iglesia. Pero fíjate que pero aquí hay una palabra diferente. Porque cuando el apóstol está hablando aquí esta parte y está comparando el don de hablar en lengua con el don de hablar, de profetizar, si nosotros miramos, si leemos con cuidado el versículo 5, así que quisiera, el apóstol dice, quisiera que todos, parémonos ahí, quisiera que todos profetizaran. Hablaran en lengua. O sea, no, dice, quisiera que todos hablaran en lengua. Pero más que profeticéis, en otra palabra. Que todos profeticen también. Que toda la iglesia. Ahora, pero es importante. ¿Qué significa profecía en ese contexto? En este contexto, la profecía que el apóstol habla aquí, o la parte de profetizar, de que todos tenemos que profetizar. Cristo viene. Cristo te salva. Lo que la Biblia dice. La profecía del evangelio, lo profético de Cristo, lo profético de la iglesia, lo profético de la venida del Señor, del rapto de la iglesia. Que haciéndolo, pastor, haciéndolo decentemente y en orden, como dice la Biblia, ese puede ser el que predique esa noche. Sí. El predicador de la noche. Claro que sí. Trae una interpretación de la palabra, es el profeta. Claro que sí. Eso es el orden. Lo que yo quiero entender. No es que se va para el profeta y después el predicador. Lo que yo quiero que ustedes, lo que yo quiero que nuestra gente entienda es la diferencia. Para mí es importante que ustedes, pastores, aclaren esto. La diferencia entre el profeta que trae la profecía a la luz de la palabra escatológica, la interpretación del verso de Cristo viene, como usted dice, pastor. El verdadero profeta no quiere que lo estén buscando para que le profetice. El falso profeta quiere que la gente lo esté buscando para cuando la gente va a esos lugares que hay una profeta. En el Nuevo Testamento. El profeta está como Eliseo en el monte. Sí, pero que hay gente que tiene casa donde la gente va a buscar una profecía en Santo Domingo. Brujería, hechicería, santería, adivinación.
guanguay, guaguancó, todas esas cosas raras mezcladas. Pero no es Nuevo Testamento, la iglesia no hace eso. O sea, en la iglesia eso no se hace. El que es cristiano no anda atrás de profecía, porque ahora ya es diferente. O sea, la gente que anda detrás de profecía es que viene de viene de prácticas hechiceras, de adivinación, de hechicería, brujería, santería, buena suerte. Sobre la gente todo. buscando buena es como suerte. si buscara un número, como si buscando, buscara... o sea, entonces no, en la iglesia no. Esa no es la práctica, eso no es lo que enseña la Biblia. No, la iglesia no, la iglesia no, la iglesia. Entonces, le pregunto a ustedes, la característica, ya usted la dijo más o menos, el objetivo de la profecía debe ser para edificar, para exhortar, para consolar, conforme a lo que usted leyó en la palabra. Así es. Entonces, ¿cómo yo distingo? Porque es que no va a salir de la iglesia. Mayormente en nuestras iglesias pentecostales no se ha sanado en ese sentido y siempre hay alguien que está diciendo, Dios me dijo, ¿qué debe hacer el equipo pastoral? ¿Qué debe hacer el liderazgo de la iglesia? ¿Cómo puede discernir o frenar eso? Porque es que... En honor a la verdad, ya voy ahora a cumplir 20 años pastoreando y en honor a la verdad, te puedo decir, todos los profetas que hay en nuestra congregación y que han habido, son gente, inclusive son de la gente más, que yo puedo decir rap 1, 2, 3, son de la gente más medidas. Reservados. Uy. Cuando son profetas genuinos, auténticos. Yo te estoy hablando, en 20 años pastoreando. Son reservados. Y los otros que estaban también ministrando como evangelistas, como maestros y todo en la iglesia y todo. Pero los profetas, por lo menos en el caso de Adonai, de la congregación bíblica Adonai, ¿verdad? La cual nos honramos pastorear. Los profetas, todos los profetas que han estado todo el tiempo, allá no puede llegar un profeta escandaloso, ni bulloso, ni que esté profetizando todos los días, porque si profetiza todos los días y se sueña todos los días y ve todos los días, ya inmediatamente conmigo tiene que comer Biblia, y cada profecía que vaya a hablar hay que ir para la Biblia a ver si es verdad. Sí, entonces, claro. pero los profetas siempre son medidos. Además, fíjate qué ocurre hoy en día. La gente que se mete a profetizar, se le acercan a los oídos a la gente. Exacto. Entonces van a tu iglesia y ven que hay un miembro más o menos que tiene un chin de chelito y se le acercan al oído y le dicen, A ese le sale profecía buena, al que tiene par de no, pero pesos. espérate, así dice el Señor, que si yo cuánto. Te veo creciendo. Sí, siempre. Te veo que te mueves, te está moviendo. Tienes que salir. Eso no es profecía. No, eso es el diablo. Sí, eso no es profecía. Esos son demonios. El que le diga, el que le profetice a una gente que se vaya de la iglesia donde está, son demonios. Pero claro, no es de Dios, ¿cómo y tú vas a no sacar? importa lo que digan, ni lo que Sea hablen, quien sea. ni lo que se sueñe. Sea quien sea, porque que venga le con No, y de eso. acuerdo con la palabra y lo que estamos leyendo, eso no es de Dios. Pero todo profeta tiene que estar sujeto al Espíritu. Es que aquí lo dice, si leemos el 31, dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ay, ay, ay. Exactamente. Y dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como Sobre en todas todo. las iglesias Amén. de Cristo. Exactamente. El profeta no puede venir a dejarme una confusión en la iglesia. No, ni a la mente de Ni nadie. a la mente de nadie. Creamos una situación que después el pastor tiene que estar viendo cómo va a recuperar Pero eso. usted sabe la Los cantidad de falsos iglesias. profetas hacen eso. Los falsos. Pastor, Y pero las falsas profetas. Pero, Dame meter pastor. la hembra porque es que se me escapan las mujeres. Sí, no, no suene. Y hoy que estamos celebrando el Día de la Mujer en el mundo. sí, Día de la Mujer hoy, la sí. profeta falsa que está por ahí. Felicidades a todas esas Sí, mujeres. Felicidades, sí, pero la profeta falsa no. No, yo no. Pero erradicar esto, porque hay iglesias que no permiten de manera radical que nadie le diga un Dios me dijo. Hay iglesias que son radicales con eso. Incluso yo he conocido suspensiones de manifestaciones. Yo recuerdo un servicio en la Asamblea de Dios Los Minas, que el pastor se paró y le dijo, a mí no me traiga, lo siento, bájenme ese hombre. O sea, hay gente que ha sido radical con esto, por proteger lo que se le va a decir a la iglesia local. Pero Yo claro. no sé si ese punto, no sé si eso se maneja bien así, pero hay gente que son Bueno, radicales, pastor, mire, cerrados. si usted lee a los generales de Dios, William Seymour bajaba a la gente del pulpitico. El púlpito de él eran como 3 cosas de paja de caballo. Sí. Y ahí arriba de subían a predicar. Él lo bajaba. Pero no es muy radical eso de decir, que se me calla, usted no, eso no es de Dios. Eso no es muy radical. Bueno, eso es como que tú veas entrando un ladrón a tu casa y tú no te pongas radical y lo dejes que te robe deja que te y hasta robe. lo despida. Y le diga, No, y le entrega, toma, llévate. No, y le diga que Dios te bendiga. O sea, Dios te bendiga, ladrón. O sea, Y yo veo que tú te vas a tomar un veneno, una cosa que te va a hacer Exacto. daño. Y yo, vamos a dejarlo. Exacto. No se puede ser tolerante con eso de Dios me No. dijo. Es que te va a dañar la congregación. No con lo que Dios me dijo. Con el mal uso de Porque- usar el nombre del porque Señor. Lo que tenemos que mirar la persona que dice Dios me dijo. Pastor, es que el que viene con una palabra de Dios casi nunca dice Dios me dijo. Así es. Trae la palabra. ¿Y ya? Y ya.
Creo eso, yo creo eso. Me gusta Sí, eso, sí. pastor. Me gusta eso. Yo creo que Claro, a veces... Trae lo que... Porque yo tengo que manipularte para que tú me creas que Dios me dijo. No. Es como que estoy. Mira el ¿cómo se cuidado que llama? tuvo el apóstol Condicionando, Pablo. Estoy acondicionando para que me crea lo que te voy a decir. Exactamente. Entonces, un Eso es poco manipulación. Eso es para que la gente diga, vamos a ver, porque Dios le dijo. Bueno, ¿No le pasa a usted en conversaciones normales con un ministro, con un amigo, que comienza a decir cosas que tú A mí dices, me ha pasado y que yo tú le dices, digo, Dios dime me cómo está te lo hablando? dijo. ¿Cómo él te lo dijo? Sí, No, porque Dios me dijo, a mí me ha pasado en medio de conversación. que tú No, escuchas la antes voz de decirme, Dios. dime, cojo, él te lo dijo. ¿Qué tú estabas haciendo cuando él te lo dijo? Ujú. Porque no me venga con Dios me dijo cuando Dios a mí no me ha dicho. Si Dios Eso no me ha dicho, ¿cómo te lo dijo a ti? Entonces Dios es un mentiroso, un hablador, un chismoso. No, entonces, es como una decía el pregunta, pastor, una pregunta. Dios me habla. Exacto. Entonces usted viene con su... La palabra profética del Nuevo Testamento es y para me confirma. confirmar. Lo que yo le... La la profética de los profetas experiencia... en el Nuevo Testamento para confirmación. Para confirmar. Primero. ¿Por qué Dios, y Dios hace como quiera, pero siempre una pregunta para aprender? ¿Por qué Dios no me va a hablar a mí, a corregirme a mí, o a decirme a mí, o a motivármelo primero, que te lo diga a ti de mí, y por qué no me lo dice a mí? Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando tú vienes con una palabra profética, puede ser de exhortación, puede ser, como dice aquí, la parte también de motivación. Entonces, cuando tú vienes con esa palabra y me das una palabra profética, ya en mi espíritu está. Ya Dios me habló de eso. Entonces, yo recibo eso porque ya es verdad. ¿Ves? Claro, Eso y te es. trae una paz porque dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino Sino de Dios paz, de exacto. paz. ¿Cómo me deja esa palabra que tú me dices? Yo quiero... Si lo deja confundido, no es de Dios. No es de Dios. Yo Si quiero me deja que- cerrar. Confundido, la gente no sabe qué hacer, la gente se va de la iglesia. Entonces, y entra ciérrenme esa ese punto, por favor, pastores, con una palabra final que la gente entienda cómo debe ser la profecía en este tiempo y cómo yo sé que Dios me está hablando a través de alguien o no. cosa. Bueno, Por favor, voy a pastor. decir esta parte. Miren, lo más seguro es la Biblia. Amén. Lo más seguro es lea la palabra, estudie la palabra, cómase la palabra, digest la palabra, digiera la palabra, aprenda la palabra. Y si viene una palabra profética a tu vida y es contrario, totalmente contrario a la ordenanza de Dios, en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento para la iglesia, entonces no es de Dios. Amén. Simplemente. Puede ser lo más que se parezca, puede ser lo más que se sea. Puede sonar bien, Puede bonito. sonar lindísimo. Mira, hermano, a mí me han profetizado helicópteros, jet, de todo. Bueno, y yo, gloria a Dios. Y yo, pero sin embargo, yo estoy claro y estoy consciente que para Dios nada es imposible. Sin embargo, eso no es lo que Dios me ordena en su palabra, ni mi espíritu me ha hablado. Entonces yo simplemente lo escucho si quiero, pero no es algo que me mueve. Porque la palabra más segura es la palabra de Dios. Amén. Eso mismo, eso la misma Biblia lo dice. La palabra profética más segura Amén. es la palabra de Dios. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia también en el libro de Primera de Juan, examinad los espíritus a ver si son de Dios. Wow. Entonces nosotros debemos orarle a Dios por un don de discernimiento de espíritu. Los líderes, los pastores, los miembros, no pueden, desde que llegue alguien a la congregación con mucha bulla, mucho escándalo, y un Dios me dijo, de una vez, hay gente que está buscando eso. Métase con Dios, métase en comunión con Dios, enciérrese con Dios, Dios le va a hablar a usted directamente, porque la Biblia dice que Dios ya no necesita intermediario, sino que nos ha hablado en este tiempo directamente a través del Hijo. Tremendo. Un segundo. Gloria al Señor. 14:37. Wow, dice Pablo. Si alguno se cree profeta. Wow. Oye bien, ahí, vamos. Ujú. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mandamientos. Mandamientos del Señor. Es decir, que el orden en la vida de un profeta, la disciplina en la vida de un profeta, la integridad en la vida de una profeta o de un profeta, y esa clase de cosas, la seriedad, que el pastor reconozca a ese profeta o a esa profeta, que la iglesia reconozca a esa persona como tal, esa integridad, esa persona es porque obedece los mandamientos bíblicos, entonces el ministerio profético debe ser respetado. Porque Pablo dice que los profetas tienen que reconocer lo que él dice y tienen que aceptar lo que él dice y hay que obedecer lo que dice la visión apostólica. Así El profeta no se puede salir de ahí porque entonces rompe. Y si dice aquí, si alguno se cree profeta, que reconozca Que reconozca lo que, que lo que le es un estoy escribiendo a mandamiento del ustedes son Señor. mandamientos del Señor. Entonces, ahí podemos ver también otro elemento importante
de que si un profeta está hablando como gallareta y no tiene Biblia, si un profeta está adivinando como gallareta y no hay Biblia, olvídese, sáquele los pies a Cántaro eso, vacío. que Ahí eso no es falso, sí. de toda falsedad. Así mismo, así mismo. Mi gente Si era hermosa. diciendo, Sí, pastor, pastor. y Yo disculpen, estoy yo sé que cayendo. estamos sobre la hora. Aleluya. Así que, hermano, procuren profetizar y no impidan el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Es un Santo. ese Es un verso. sello de un Sí, profeta. sí, sí. Decentemente Decentemente y con orden. Si crea un desorden en medio del servicio, No, eso tumbe no es eso. Dios. Yo creo que este tema está más claro, yo creo que impresionantemente claro con relación a a la opinión bíblica. Y ustedes, pastores, han sido, creo que muy claros y creo que más que edificantes. Yo espero que usted, hermano, que nos ve, que nos escucha, que nos sigue, deje su opinión. Si difiere de algo, dígalo, escríbalo. Pero se ha explicado lo que la palabra de Dios enseña. Quiero bendecirles a todos. Espero que usted comente y le dé like a este contenido y sobre todo compártalo para que la gente sea edificada y bendecida. Dios les bendiga y hasta la próxima.